Dice, y hay también otras muchas cosas. ¿Cuántas? Muchas. ¿Que hizo quién? Muchas, hizo muchas cosas, hermano, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hermano, Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas proezas, atendió a mucha gente, que aquí nos describe claramente en este pasaje que no cabrían, porque hizo muchos milagros. Algunos solamente están plasmados en el libro que tú tienes llamado Biblia, pero él hizo muchos más cosas. ¿Sí me estás oyendo? Hizo muchos milagros, pero hoy quiero que veamos uno que me sorprende, hermano, porque está escrito en los 4 evangelios. Este milagro que hace Jesús lo describe Mateo, lo describe Marcos, lo describe Lucas y lo describe Juan. Los 4 lo escriben porque fue un milagro muy sorprendente que maravilló a muchos. ¿Por qué? Porque más de 5,000 personas fueron testigos de ese milagro que hizo Jesús. Como hoy, Jesús puede hacer un milagro en tu vida. Dile a tu hermano, yo quiero hacer un milagro, porque Dios es el mismo de ayer, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Me escuchas? Y está ahí mismo en Juan. Vamos a leer Juan para que no te salgas de ahí. Pásate al capítulo 6, versículo 1. ¿Cuál dije? 6:1. Vamos a ver este milagro poderoso que hace Jesús, que es la alimentación de 5,000. Hermano, se alimentó a 5,000. ¿Tú crees que va a dejar que el Señor te mueras de hambre? Y no. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía. ¿En dónde? ¿O en quién? En los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, o sea, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, nuevamente describe Juan una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacerlo recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Me oyes? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, aleluya, sus discípulos, saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal de Jesús que había hecho y dijeron, este verdaderamente es profeta que habría de venir a salvar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Hermano, te hago una pregunta. ¿Qué tendría Jesús que lo seguía tanta gente? ¿Qué tendría Jesús que había una grande multitud siguiéndole y esperando escucharle a Jesús? Tanto así era que Jesús, yo creo, hermano, pienso que no tenía tiempo ni siquiera de ir a comer, porque una gran multitud esperaba que Jesús hiciera un milagro en su vida. Pero ¿qué tenía Jesús? Ese hombre parado en un monte rodeado de más de 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños, que estaban ahí esperando que Jesús hiciera algo. ¿Qué tenía ese hombre, hermano? Hay una palabra que hoy quiero compartirte y espero que se quede en tu corazón. Y lo quiero leer la misma historia, el mismo pasaje, pero ahora en Marcos, que es capítulo 6, versículo 34. Marcos está después de Mateo. Y exactamente en el capítulo 6,
versículo 34, mira lo que tenía Jesús, que lo llenaba de trabajo. Mira lo que tenía Jesús, porque lo seguía tanta gente. 6:34, ¿estás conmigo? Y salió Jesús y vio ahí que una gran multitud. Es el mismo pasaje, pero ahora Marcos lo describe de esta manera, diciendo, y vio una gran multitud, y ahí está, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué tenía Jesús? Compasión, hermano. Jesús tuvo compasión. Y es lo que hoy quiero que tú aprendas, y es lo que hoy quiero resaltar en esta tarde, la compasión. La compasión, hermano, es ese sentimiento, parte del alma, ese sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien. ¿Sí me estás oyendo? Lo escribí, si está aquí. Está. Compasión es ese sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien. Y dice más, y que te impulsa. ¿Qué hace la compasión? Te impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Y dice más, hermano, ese sentimiento está ahí en el alma que te identifica ante los males de alguien. ¿Tú te has identificado cuando a alguien le va mal? ¿Tú te has identificado con una persona cuando está triste o cuando está padeciendo? La compasión hace que te identifiques con el hermano. Es ese valor humano. Fíjate, es ese valor humano, empático, que te lleva a comprender ¿qué? El sufrimiento. Hasta ahí está, ¿verdad? ¿Sí lo estás escuchando, iglesia, eso no? Y Jesús tenía esa empatía. Jesús se identificaba con las personas que tenían necesidad. Se compadecía, o sea, formaba una empatía, una relación por tratar de evitar, de sanar el sufrimiento de los otros. Por eso la gente le seguía. La gente se agalopaba, hermano. Quería estar cerca de Jesús porque era un hombre que tenía ¿qué? Compasión. Aleluya. Jesús siempre miró las necesidades de la gente con compasión. ¿Me estás escuchando? Amén. Y más a las personas que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque esas personas que no tienen pastor tienen hambre. Tienen hambre. Tienen necesidad. ¿Me oyes, iglesia? Pregúntale a tu hermano, ¿usted tiene una necesidad? Porque hoy el Señor está tocando mi corazón y me ha hecho comprender, me está haciendo comprender esta palabra. ¿En qué le puedo ayudar, hermano? Yo puedo sentir su dolor, me quiero poner en su condición para poder ayudarlo o evitar un descalabro, una tragedia. Jesús los vio en su condición espiritual, de que esa gente tenía hambre y sed, ¿verdad? Porque no tenían pastor. Hay muchos líderes y pastores, hermano, que a veces no les importa la necesidad de la iglesia. Manejan sus propios intereses. Líderes religiosos, pastores que solamente buscan sus propios beneficios. Y nunca, a veces están dispuestos a tener compasión por la gente. A veces ni siquiera suplen su necesidad espiritual. ¿Me oyes, iglesia? Pero Jesús siempre tuvo compasión. Así es que, mujer, varón, si estás padeciendo una situación difícil, el primero que está a la puerta se llama Jesús y está tocando la puerta de tu corazón para decirte: abre esa puerta y yo entraré, sanaré, curaré y restauraré tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Pregúntale a tu hermano: ¿cómo vino hoy, hermano? Jesús está aquí. Jesús se mueve a través de su palabra. Quizás esto no esté repleto y lleno, pero hoy Jesús está hablando a tu corazón, porque conoce tu sufrimiento, conoce tu hambre. Hermano,
¿Cómo somos nosotros con los demás? ¿Somos empático o apático? ¿Compasivo o endurecido? ¿Qué hemos aprendido de Jesús, iglesia? ¿Qué hemos aprendido? Ahora vayamos a Lucas, mira. En Lucas 9:11 es el mismo pasaje, pero ahora en Lucas capítulo 9, versículo 11. ¿Trajiste tu Biblia? Te felicito, hermano. Dice ahí, capítulo 9, versículo 11, y cuando la gente lo supo, le siguió. ¿Y él qué hizo? Le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban, ¿qué? Te he explicado que el reino de Dios es restauración, sanidad y liberación. Aquí dice que Jesús los recibió, les enseñó y les sanó. ¿Me estás oyendo, iglesia? Y yo no creo que no fue en una hora. Yo creo que fue más tiempo. Quizás fue una semana, quizás fueron un mes, pero él estaba ahí viendo la necesidad de las personas. Así era Jesús, el compasivo. Los recibía, los escuchaba, los atendía, veía su necesidad, hacía una empatía con ellos, sentía el dolor de las personas y ahí estaba hasta que los sanaba. Qué tremendo está eso. Wow, ¿cómo es Jesús, sí o no? Te hago una pregunta, hermano. Hoy, ¿cómo son los pastores? Así como usted. ¿Cómo son los pastores? ¿Cómo son los líderes? ¿Cómo son los apóstoles de las iglesias? Y más cuando llega una oveja sin pastor. O más cuando llega alguien con necesidad. ¿Te atienden? ¿Te recibe la cabeza? ¿Te recibe el pastor? ¿Te escucha? ¿Ora por ti? ¿O te tienes que formar o anotarte en una libreta hasta que él te reciba? Hermano, te vas a morir de hambre. ¿Esperas tu turno? ¿Te atienden sus sirvientes o sus líderes? ¿O realmente tiene esa empatía contigo que se acerca a ver tu necesidad, a sentir tu dolor y a llevarte una restauración y una liberación? ¿Me estás oyendo, iglesia? Luego es triste saber eso, ¿sí o no? Mira, hermano, cuando tú ves por otro y crees en él, ¿sabes qué le dije a Gustavo? Yo creo en ti. ¿Puedes decirle eso a tu hermano? Yo creo en usted. No sé qué le haya dicho el mundo, qué le haya dicho allá afuera, o no sé qué le han dicho las personas, pero yo sigo creyendo en usted. ¿Por qué? Porque está usted aquí, porque estamos siguiendo a Jesús. Y si Jesús tuvo compasión, yo también, compasión, lo voy a hacer por usted. Porque hay una cosa, compasión y con pasión. Pero cuando tú ves por otro y crees en él, se empieza a activar la compasión por los demás. Cuando te empiezas a preocupar por los demás. Cuando empiezas a servir a los demás, eso te impulsa a no detenerte por ayudarlo, hermano. Hoy la iglesia necesita reavivar esa palabra de compasión por los demás. Voy a empezar a creer. Puedes decir conmigo, hoy voy a empezar a creer por otro y ayudarlo. Aleluya. Puedes dar un aplauso a Jesús. Sí, Señor. Mira, Jesús tuvo compasión por muchas personas. Tuvo compasión por Bartimeo hasta que sanó de su vista. Tuvo compasión por la mujer de flujo de sangre hasta que paró en esa enfermedad. Tuvo compasión por la hija de Jairo. Tuvo compasión por los leprosos. Tuvo compasión por la pecadora. Tuvo compasión por ti, por mí. Por eso estamos aquí. Él sigue vigente. Gracias, Señor. Siempre Jesús siempre tuvo compasión por los demás. Ahí en 9:12, Lucas 9:12, dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, ¿qué le dijeron sus discípulos? Córrelos
Ya despide a esa gente para que vayan a las aldeas o a los campos alrededor y se alojen y se coman unas quesadillas por allá y unos pambazos por allá. Ya córrelo, Señor, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Ya córrelos. ¿Sabes qué? A veces esa palabra como pastores pasa por nuestra cabeza, o hay gente que nos dice, ya no hable con él, no entiende, ya va al fracaso, no le haga caso, ya ni lo tome en cuenta. Pero no, hermano, porque el Señor a mí hace tiempo me enseñó esa palabra y me la empezó a taladrar en mi corazón para que la ejecutara. Ámalos, 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 ámalos. Sigue creyendo en ellos. Ponles un 10, me enseñaron a mí en un discipulado. Siempre a tu hermano ponle un 10. Aunque se haya equivocado, apruébalo y ponle un 10 en la cabeza. Eso lo va a levantar. Eso puede formar en él seguridad, confianza, y se va a levantar porque Dios está con él. Pero ¿qué le decían los discípulos? Ya despáchelos, ya ni les llame por teléfono, ya ni los busque, ya que se vayan a comer en otro lado. Además, ¿sabe qué? Sus discípulos también, ¿por qué dijeron eso? Porque ya tenían hambre, hermano. Ya querían comer. Sí, hermano, también tenían hambre, son humanos. Y vaya que los discípulos de Jesús eran comelones. Algo me recuerda aquí. Ya tenían hambre. Estos hombres no habían aprendido a tener compasión cuando dijeron, ya córrelo, Señor, ya corra toda esta gente. No habían aprendido esa palabra, pero tenían al maestro de maestros que les estaba enseñando a ser compasivos. Y Jesús le contesta, esta gente no tiene necesidad de irse a comer. Esta gente no tiene necesidad de irse de aquí. Y estos se sorprendieron, hermano. Vamos a regresar a Juan, ¿qué te parece? Al cabo estás aprendiendo los evangelios, ¿dónde está ese pasaje? Regresamos a Juan 6. Juan 6. Sí, ve que desempolvas tu Biblia, hermano. A lo mejor ahí está el recibo de la luz que andabas buscando. Ahí está tu credencial, ahí en la Biblia. Juan 6:5 dice, aleluya, déjame buscarla aquí. Dice la palabra, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, le dijo a Felipe, oye, ¿de dónde vamos a comprar comida para ellos? ¿De dónde compraremos pan para que estos coman? ¿De dónde? ¿A quién le preguntó? A Felipe. A Felipe. ¿Por qué le preguntó a Felipe, hermano? Versículo 6 te lo dice. Pero esto decía a Felipe, ¿para qué? ¿No te has preguntado tú, cuando te prueba el Señor, de dónde voy a sacar y cómo le voy a hacer? ¿Y qué? ¿Cómo? Señor, ¿cómo? Si todo esto se está cayendo a pedazos, ya no hay solución, ya no hay esperanza. ¿No te has preguntado tú eso? ¿Cómo le voy a hacer? Pero el Señor lo hizo para probarle. Pregúntale a tu hermano, ¿a usted lo ha probado el Señor? Yo creo que a todos los que estamos aquí, para probarle qué iba a hacer dentro de esas circunstancias de necesidad, a ver si tenía compasión o no tenía compasión. Por eso probó a Felipe. Yo creo que Felipe era duro. Felipe era el que le dijo, ya córrelos, ya despáchalos, que se vayan. Y por eso le dijo, a ver, ¿de dónde vamos a sacar comida? Supuestamente Felipe dice, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Sí sabía Jesús lo que había de hacer? Sí, amén. Nada más lo hizo para probarlo, como muchos de nosotros. Al Señor nos va a probar, hermano. Y ahí se va a ver quién es un discípulo de Jesús. Versículo 7 dice, y Felipe, luego humanamente, ¿qué hizo Felipe? Le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos coma poquito. ¿Sabes qué empleó Felipe? Sus matemáticas, sus cuentas, hermano, su sabiduría humana. Echó sus matemáticas y dijo, ni un mes de salario va a alcanzar para alimentarlos, Jesús. Dile a tu hermano, usted no use sus matemáticas. No las use. Jesús le está probando porque él va a responder con tremendas cosas en justicia.
Él va a proveer. Tus matemáticas no le sirven a Jesús como no le sirvieron sus matemáticas de Felipe. Ya estaba haciendo cuentas, hermano, y tal vez tenía la bolsa de las ofrendas, ¿no? ¿Ya cuánto habían juntado? 200 denarios. Bueno, aparte lo que se había robado Judas, porque era ladrón. Yo creo que ya se había robado otros 300. Pero habían 200 denarios. Ni un mes de salario nos va a alcanzar. Hay que confiar en Jesús. Esa es la confianza que debemos de tener. Versículo 8 y 9 dice, uno de sus discípulos, mira, escucha bien, Andrés, hermano de quién era, de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué? ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Yo me hago esta pregunta cuando fue Andrés el que descubrió al jovencito con su lonchera, ¿verdad? ¿Qué hacía Andrés viendo lo que traía la gente? Tenía hambre, hermano. Por ahí olió el pescado, dijo, aquí huele a pescado, ya tengo hambre. Y Jesús no se apura con la predicación, ¿verdad? ¿Sabes hasta dónde nos lleva Jesús? Con tal de que aprendamos. Nos lleva a que tengamos una necesidad por las cosas de Él. Pero Andrés, ¿cómo supo que este joven traía? Aquí hay uno. ¿Cómo lo sabía? Porque era comelón. Ya se estaba poniendo de malas, hermano. Como muchos se ponen de malas cuando no comen. A medida que le ayunen o le den la gloria a Dios, se enojan. Se enojan, hermano. Y luego lo dicen, aquí abajo hay unas quesadillas, ¿vale? Ya las vi, que hay unas quesadillas. ¿Cómo supiste? No, pues es que fue Andrés el que lo descubrió. Imagínate cuando lo descubrió. ¡Ey, aquí hay un niño con panes y peces! Imagínate, el niño se quedó, yo creo que abrazó su lonchera y dijo, pues sí, pero es mía. Este niño se ha de haber espantado, hermano. Tanto así que el grito de Andrés al decirle, aquí hay un niño que trae panes y que trae pescados. ¿Qué habrá dicho ese niño? Son míos, ¿no? ¿Qué le pasa a este señor? Me los quiere quitar, está loco, ¿por qué? Ahora imagínate, ¿qué hizo ese niño cuando se los pidió? ¿Qué haces tú cuando Jesús te pide que lo des? Mujer, tú que no puedes con tus hijos, ¿qué te dice Jesús? Dame a tus hijos. Voy a tratar con tus hijos. Ay, no, pobrecitos. Dame tu necesidad. Mira, ponen esto en mi altar. Dámelo todo. ¿Y qué hacemos? Como el niño, son míos mis panes y mis peces. Pero ese gritó Andrés, aquí hay uno. Y cuando se lo pidió, yo creo que no fue fácil. Por eso Andrés le gritó en el versículo 9, dice así, ¿no? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Escucha esto, iglesia. Lo tremendo, hermano, es que dentro de todo esto, de todos los 5,000 personas que habían ahí, solamente había uno que había sido precavido. Yo me llevo mi comida. Pero así vamos con Jesús, ¿sí o no? Con las manos vacías. Y todavía Jesús te pide, ¿no? ¿Qué le damos? Pregúntate, ¿qué le he dado a Jesús? ¿Qué le he dado a Jesús? ¿O qué voy a hacer cuando Él me pida que le dé lo que tengo? Hoy dale todo, hermano. Dale tu dolor, dale tu angustia, dale tu quebranto. Ponla en las manos de Jesús a tus hijos, tu matrimonio. Pónselas a Él. Él está aquí. Pero solamente un niño de 12 años tenía pan, tenía alimento, iglesia. Ahora observa esto, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron 5,000 personas. Imagínate el campo con 5,000 personas, hermano. ¿Cómo se vería eso? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos. ¿Entre quién? Los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces. ¿Quiénes repartieron el pan y los peces?
Fueron los discípulos. Di los discípulos. Nunca fue Jesús. Jesús se los dio a sus discípulos. Imagínate, hermano, cuando empezaron a repartir. O sea que cuando ellos empezaron a repartir el alimento, ellos no vieron la multiplicación de los panes y de los peces de la mano de Jesús. Ellos no lo vieron. Ellos se dieron cuenta cuando lo empezaron a repartir. ¿De dónde está saliendo tanto? ¿De dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Hasta que empezaron a repartir el alimento. ¿Me estás oyendo, iglesia? En otras palabras, nunca veremos la gloria de Dios hasta que activemos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado el Señor, hermano? Y lo ha multiplicado. ¿Qué te ha dado el Señor? Nos ha dado todo, hermano. Nos ha dado su amor, nos ha dado su paz, nos ha dado su bondad, nos ha dado a su Hijo unigénito, nos ha dado todas las cosas, pero nosotros no queremos repartir lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué no perdonamos si Él nos perdonó primero? Él nos dio el perdón. ¿Por qué nosotros no damos el perdón? ¿Sabes por qué? Queremos seguir acostados en la hierba esperando que primero nos pidan perdón a nosotros. ¿Qué has dado, hermano, de lo que te ha dado Dios? ¿Por qué no reconcilias? ¿Por qué no amas? ¿Por qué no vienes a este lugar, levantas tus manos y adoras al Señor porque Él ha puesto dones y talentos en tu corazón? A mí no nada más me llamó aquí, a ti te ha dado tantas cosas para que tú te pares en este lugar y empieces a prorrumpir, empieces a predicar, empieces a alabar el nombre del Señor, porque Él ya te lo dio. Y hoy está esperando que tú lo repartas. ¿Me escuchas, discípulo? Está esperando que tú lo repartas. O quizás seas ese niño con el alimento, pero para ti. Cuando este niño le dio el alimento a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo multiplicó. ¿Qué has hecho tú, hermano? Sí ha habido un desánimo en mi corazón, sí ha habido cosas aquí en mi interior que han desgarrado, hermano, mi corazón. Y la gente a veces me dice, bueno, pastor, usted échele ganas, usted es el pastor. Si usted se va, esto se cae. Y le dije, ¿por qué se tiene que caer? Por eso fue un desafío. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Y qué vas a hacer tú? Para continuar. ¿Sí escribiste eso? No verás la gloria de Dios hasta que no actives, ¿qué? O repartas lo que Dios te dio. ¿Cuándo vas a tener un alma aquí a Cristo? Yo lo he dejado de hacer, iglesia, pero hoy tengo que activar lo que Dios me dio. A mí me ha dado dones, capacidades, talentos, me ha dado palabra, me ha dado inteligencia, sabiduría para poder llevar un alma a Cristo. Sin miedo y sin temor. Así como entré con Alberto, una persona bien dura, bien difícil, hermano. Me amenazaba y se burlaba. ¿Qué hizo el Señor? ¡Pum! Lo desarmó. Solamente le dijo, Cristo te ama. Fue la palabra, hermano. ¿Sí o no? A ti te ama Dios. Cristo murió por ti y te ama tanto que no te has dado cuenta de la gracia y del amor que se ha derramado sobre de ti. Gloria a Dios. Si vas a repartir lo que Dios te ha dado con tus hijos. Hijos van a repartir lo que Dios les ha dado con vuestros padres. ¿O siguen peleando? A ver quién tiene la razón, hermano. ¿Cómo ha destruido Satanás las familias y los matrimonios? Porque sabes que nos llenamos de culpas. Todos queremos tener la razón, ¿sí o no? Me preguntaban a mí que por qué yo no uso la vía legal. Y luego cuando uno mete un abogado, hermano, sabes que me aprendí y me dijeron que gana en un juicio legal el que más mentiras diga. ¿Sí sabías eso? Ahí va a ganar el más mentiroso. Hoy quiero hablarte de 3 principios fundamentales en tu caminar con Jesús. ¿Me estás oyendo, discípulo de Cristo? Número 1. Lo que tú le das a Dios, Él ya te lo dio antes. ¿Sí o no? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Dice aquí en el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Jesús sabe lo que hace cuando te lo pide.
Dale tu problema ya, hermano. Dale tu dolor, dale tu sufrimiento. Señor, ya te lo doy. No te hablo de dinero, porque muchos emplean esto para sacarte dinero. Pero yo quiero que tú ya le entregues todo a Jesús. No te guardes nada. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Cuando Jesús te manda a buscar algo, cuando Jesús te manda a hacer algo, es porque Él ya lo proveyó. Él ya movió las cosas. Cuando te manda a tocar una puerta es porque Él ya la abrió, ya la preparó. Cuando te manda a pedir perdón es porque ya preparó el momento, el lugar y el tiempo para que lo entregues tú. Esto quiere decir en este pasaje que Jesús ya había escogido al muchacho para que llevara pan y pescado. ¿Sí me estás oyendo? ¿Sabes por qué estás aquí? Jesús ya sabía que tú ibas a estar aquí. Y Jesús te ha provisto de tantas cosas, pero no queremos darlo, hermano. Ahora te digo esto, escucha. No me digas que hoy no tienes nada para bendecir a otro. Yo pongo una canasta ahí de 1 kilo de ayuda, ¿va? No pido despensas, porque por ahí me dijeron que pido despensas. 1 kilo, hermano. ¿Cuánto? 1 kilo. 1 kilo de sal, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina, un litro de aceite, una lata de atún, lo que tú quieras, para bendecir a otro. Porque yo sé que lo que le voy a dar en esta canasta, el Señor va a multiplicar. Escucha, no hay nada que tengas que Dios no te haya dado antes, hermano. En serio, de verdad. Así que hoy ten compasión por los demás. Ponte a ver a tu hermano y dile, sí, efectivamente, voy a extender la compasión con usted. Observa lo que dice Santiago 1:17. La carta a Santiago está casi al final. Ahorita vamos a regresar ya a Juan. Pero mira lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de qué? Todo lo que tú tienes Dios te lo ha dado. Es de Él. Él te lo dio. Te dio casa, te dio carro, te dio dinero, te dio tus hijos, te dio tu familia, te dio tu trabajo profesional, te dio tu carrera. Él te lo dio. Del Padre ¿de qué? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo proviene de Él. Él ya te lo dio. Amén. ¿Cómo dice la NTV? Rápidamente dice ahí. Es el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice ahí: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Pero ¿cómo es el hombre de egoísta? Mío. Esto es mío. Mi carro, mi casa, mis hijos, mi familia, ¿Y qué más dice? Quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Lo que te dio, Él no te lo va a quitar. Vamos a ir aterrizando el mensaje. Juan 6:12 dice aquí que se saciaron, ¿verdad? Y cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no sé qué. Escucha esto: se saciaron del pan. Se saciaron del pan. Y de los peces. Amén. Y todo por un niño que estaba ahí con su lonchera, hermano. A veces somos como esos niños que no queremos soltar la lonchera, ¿sí o no? Pídele a un niño su lonchera, y más si tiene sándwich, y tiene un gansito, y tiene su jugo. Pídesela, a ver qué te va a decir el niño. ¿Qué te va a decir? ¿Por qué? Si es mío. ¿Sí o no? Y se lo quitas, ¿qué va a hacer? Va a llorar. Y así es Dios cuando nos pide algo que no queremos dar. Si Él ya te lo dio. ¿Estás aquí? Fíjate esto, escucha esto. Se saciaron del pan y de los peces que Jesús le había dado al niño. Y el niño se lo dio a Andrés. Y de Andrés se lo dio a Jesús. Y de Jesús se lo dio a sus discípulos hasta que se saciaron. Una cadena, ¿verdad? ¿Qué significa? Es una cadena de compasión. Yo te doy.
Yo les he dicho, no lo hagan por mí. Si yo hice algo por ti, hazlo con otro. Hazlo con otro. Había una persona aquí que yo le daba para la gasolina, hermano. Lo ayudé muchos años para la gasolina. Y un día le pedí un favor de que llevara a una persona en su carro. No era para mí. Y se negó. ¿Verdad que no aprendió compasión? ¿Sí, esto no es una cadenita? Hazlo, 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 hazlo. Haces, extiende esa compasión. Jesús puede ser una cadena de compasión, o Jesús dando lo que ya había dado. Mira, hermano, Dios te ha dado muchas cosas. Te pregunto, ¿las has compartido? ¿O te la quieres llevar a tu casa? ¿O te quieres llevar las 12 cestas? ¿O te quieres llevar el pan y guardarlo? ¿Se te va a echar a perder? ¿O te quieres llevar los pescados a tu casa? Los vas a echar a perder. Tienes que repartirlos. Yo le decía a Dora, se tiene que hacer reuniones familiares nuevamente, retomar. ¿Cuándo vas a hacer una reunión familiar y repartir lo que Dios te ha dado a tus hijos? A ver, siéntense. Vamos a tomar un tiempo de meditación aquí. A ver, siéntense, siéntense. Si no, no hemos aprendido a ser compasivos con los nuestros. Versículo 13 dice: recogieron pues y se llevaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron. A los que habían se llevaron las cestas. ¿O eres tú de las personas que se llevan las cestas? ¿Eres de las personas que se lleva el alimento y no lo reparte? Hermano, ya no digas no tengo, y más si Dios te lo ha dado. Jamás digas esto es mío, porque es de Dios y es para Dios. Número 2, voy a terminar. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. En mis manos se pierde, pero en las manos de Dios se multiplica. Número 2. ¿Sí lo escribiste? En mis manos, pero en las manos de Dios se multiplica. El niño y los discípulos tuvieron que obedecer, escucha bien, un acto de fe, porque esto es un acto de fe, es un paso de fe, y más dentro de una necesidad. ¿Por qué te digo esto? Mira Isaías 55 rápidamente, versículo 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11, dice que el Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia, ¿y qué más? Y la nieve, ¿de dónde desciende? De los cielos, y no vuelve allá vacía, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Y qué más? Da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, así será mi bendición, así será mi provisión que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos. Si ya te dio, el Señor quiere que repartas, hermano. Hay que bendecir a otro. Hay que orar por otro. Hay que compartirle a otro. ¿Por qué? Porque el Señor da la lluvia, da el pan, da la semilla. Y Él ya te dio su semilla. ¿Cuánto tiempo tiene que el Señor me usó, Alberto, para poner una semilla en tu corazón? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Le estoy preguntando a él, hijita. Hijita preciosa. 18 años. Ya planté yo una semilla ahí. ¿Qué hay que hacer, hijo? Compartirla y hay que sembrar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo que planté, hijo, esa semilla? Hace 10 años. Y van a regresar ustedes a Él, porque esa es una semilla del cielo. Segunda de Corintios capítulo 9. Rápidamente, ya voy a terminar, ya no te enojes. Capítulo 9, versículo 9. Como está escrito, repartió, ¿qué dice ahí? Dio a los pobres su justicia. ¿Qué hizo Jesús? Repartió. ¿Y a quién le dio? A los pobres, le dio su justicia, y su justicia
permanece para siempre. ¿Por qué no somos justos con los demás? ¿Por qué buscamos nuestro propio beneficio, nuestra propia concupiscencia? Si el Señor repartió y te dio de su justicia, y dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos. Pero a veces no, hermano, no predicamos, no evangelizamos, no traemos un alma a Cristo. Queremos quedarnos con las canastas de pan, queremos quedarnos con la canasta de pescados, y el Señor ya dio semilla, ya plantó en ti para que tú vayas y repartas. Qué tremendo está eso. Último ejemplo, tienen 5 minutos más. Dice Éxodo capítulo 4 versículo 1. Moisés, Moshe, ahí voy a hablar hebreo, o Moses. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: a ti no se te ha parecido Jehová. ¿Cuántas inseguridades tenemos para repartir, hermano? ¿Sí o no? Para pararte aquí. Ni me van a creer, ni me van a oír, ni me van a escuchar. Pero mira lo que le dice el Señor. Y Jehová le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué tenía en la mano? Una vara. ¿Quién le dio la vara? Dios. ¿Quién hizo crecer esa vara? Dios. ¿Quién la puso en la mano de Moisés? Dios. ¿Y qué pasó? Capítulo 14, versículo 15 y 16. Vete al 14, versículo 15 y 16. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Yo ya he puesto cosas en ti, pero no las has repartido. ¿Por qué clamas a mí cuando tú no quieres perdonar? ¿Por qué clamas a mí cuando tú no quieres escuchar? Si yo ya he puesto en ti mi Espíritu Santo, ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, porque yo ya te la di. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar y en seco, hermano. Así sacó al pueblo de Dios, hermano, con algo que ya le había dado a Moisés. A ti el Señor ya te repartió, hermano. Ya te dio. ¿Sabes cuál es la vara que te dio? Su palabra. Esta abre el mar, esta sana, esta libera. Ya te la dio. ¿Por qué clamas? ¿Por qué reclamas? Si ya te la dio, hermano. Levántala, ponte, lee, ora, clama a Dios. Él va a abrir el mar. Escucha esto. Tú tienes mucho que dar. Tú tienes talentos, tienes dones, tienes gracia. Pero Dios te ha dado algo más. Escucha, no es tu dinero, Es más, no te voy a pedir para que estés, ay, me va a pedir dinero. No. Tú tienes el pan de vida, que es Jesucristo. ¿Por qué no lo compartes? Y luego me anda diciendo Benjamín que se les sube la gente, ¿no? Y les viene compartiendo. Y le digo: ya, ni modo, hijo, cómprate unos testamentos, llévate unos de aquí, sale aquí. Pero luego se le mete uno, oye, hija, y pues así como, hermano. Se le cierra uno por allá, se va a decir la persona: pues este es bipolar, ¿o qué le pasa? Tienes a Cristo, compártelo, repártelo. No te lleves las 12 canastas al panteón. Jesús dijo: denles ustedes de comer. Son ustedes los que tienen que repartir. Son ustedes los que tienen que evangelizar. Son ustedes los que deben de dar testimonio de lo que yo les he dado. Amén. Pero como manejamos intereses personales, la regamos, ¿sí o no? Becky, ¿cuántas almas has traído aquí? Se fueron. Se han ido, pero... No, ¿cuántas? ¿Una? Nos cuesta... Sí, una. Él ya te dio semilla, hija. Él ya envió pan para que comas y para que repartas. Él ya te dio una semilla. La palabra semilla viene de semen. Ya te lo dio. Vicky, ¿cuántas almas has traído aquí? 4, también se han ido. ¿Por qué se van? Está confrontante esto, ¿va? Pero ya no, ya.
Yo les sé a quién les pregunté, no se enojan, ellos no se enojan. Las amo, Amén. las amo, mi Amén, amor. amén, amén. Gloria a Dios. ¿Estás compartiendo de Jesús a otras personas? Hermano, te toca repartir. Mira, para empezar, empieza por tu casa. Amén. Siéntate, recuesta a tus hijos en la hierba y les escuchen. Así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra, a ustedes, hijos míos. Así dice. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? A través de esta bendición que te voy a dar, hijo. Serás bendecido, hijo. Y ningún arma forjada se levantará contra ti. No habrá ningún engaño en tu vida. Y empiezas a repartir, hermano. Wow. Gloria a Dios. O estás solo sentado con tu canasta de pan, o te la quieres llevar a tu casa. Escucha esto. Si Dios usó a este niño, hoy te quiere usar a ti. Amén. Y más en estos tiempos de corrupción. Pero te digo algo. Si yo te diera 1,000 pesos por alma, ¿sí o no traerías una que otra? ¿Sabes por qué las iglesias grandes hacen proselitismo? Porque ellos no hacen la labor. Y aunque me estén escuchando, ellos avientan la palabra, se van a su oficina y dejan a sus hombres para que hagan proselitismo. Nada más, pero no discípulos verdaderos. Termino con esta palabra. Hoy te invito que repartas el pan y los peces, y más en estos tiempos de corrupción, en estos tiempos de degradación, de desintegración, de divorcio, de diversidad, de tanta cosa, de escasez y de hambre. Dios ya te dio de Él para que tú repartas. Amén. 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 Hazlo, Señor, te da esa palabra el día de hoy.